Hola amigos, bienvenidos. En esta ocasión los invito a hacer un viaje al pasado para conocer a uno de los grupos más emblemáticos y pioneros del rock and roll en México, los Rebeldes del Rock. Una agrupación pionera que comenzó su historia en la Ciudad de México hacia el año de 1957. Los primeros integrantes fueron Américo Tena en la guitarra, Waldo Tena en el piano y Chema Silva en la batería. Al igual que muchos jóvenes de su tiempo, comenzaron ensayando canciones de moda interpretadas en inglés, inspirados por ídolos como Elvis Presley y otros exponentes del rock norteamericano que dominaban la radio y la televisión. En un inicio, su vocalista fue Toño de la Villa, quien solía sostener que el mejor rock se cantaba en inglés. Sin embargo, su paso por el grupo fue breve, y pronto sería reemplazado por Sammy Fournier, aunque tampoco duraría mucho tiempo. La verdadera transformación llegó cuando decidieron darle la primera voz a un joven con un timbre nasal muy particular que se adecuaba perfectamente al estilo rebelde del grupo, Johnny Laboriel. El descubrimiento de Johnny fue casi fortuito. Un amigo suyo, Luis López, le habló de un concurso que organizaba la estación de Radio Éxitos para encontrar nuevos talentos. Johnny participó, interpretó Tutti Frutti y dejó al público y al jurado maravillados, al punto de que tuvo que repetir su interpretación varias veces. La aprobación unánime del público que asistió aquella noche no se hizo esperar. Desde ese instante, el grupo adoptó oficialmente el nombre que los acompañaría a lo largo de su carrera, los Rebeldes del Rock. Años después, en una entrevista, Johnny Laboriel recordaría con humor que Palillo se había equivocado al pensar que eran candoleros, ya que en ese tiempo solo interpretaban covers de canciones estadounidenses, sin aún desarrollar un repertorio propio. Las primeras presentaciones del grupo en la radio fueron cruciales. Gracias a su creciente popularidad, lograron firmar un contrato que los impulsó a grabar su primer disco en 1960. Aquel disco incluía un tema que pasaría a la historia: La Hiedra Venenosa, considerado como el primer rock and roll en español transmitido en la radio mexicana. Su LP, titulado simplemente Rock, había quedado enlatado por falta de interés de las disqueras. No fue sino hasta que los Rebeldes lograron cautivar a la juventud que las compañías discográficas decidieron lanzar aquellos discos también, generando una ola de ventas masivas. Las presentaciones personales del grupo se transformaron en eventos multitudinarios. Multitudes de jóvenes se congregaban para verlos actuar en vivo y bailar al compás de una de las agrupaciones mejor organizadas musicalmente en aquel entonces. La mayoría de las canciones que grababan los grupos de rock and roll mexicanos en los primeros años de los 60 eran covers, adaptaciones de éxitos en inglés que se modificaban para sonar en español y conectar con la audiencia nacional. Las disqueras, en realidad, no estaban interesadas en letras profundas o elaboradas. Lo que buscaban era que las canciones rimaran, fueran fáciles de entender y, sobre todo, que tuvieran ritmo y sencillez, elementos que garantizaban su venta. La clave no estaba en el mensaje lírico, sino en que la música hiciera bailar, fuera pegajosa y que sonara lo más parecido posible a lo que triunfaba en Estados Unidos. Así, con esta estrategia de adaptación, los Rebeldes del Rock se posicionaron como uno de los grupos más representativos y queridos de la primera generación del rock mexicano. Su popularidad se reflejaba también en los medios. Aparecieron en las portadas y secciones principales de revistas de gran tiraje, como Notitas Musicales, Cinemundo, México Canta, Guitarra Fácil, entre muchas otras. Incluso incursionaron en el cine, participando en películas como A Ritmo de Twist, y fueron invitados a importantes eventos de la televisión, como la inauguración del Estudio A, de Televicentro en Guadalajara, y de un canal de televisión en Managua, Nicaragua. Su actividad en los teatros fue igualmente notable. Recorrieron el país junto a grandes orquestas y músicos de renombre. En 1961 grabaron su cuarto LP,
titulado Volumen 2, aún con Johnny Laboriel como vocalista, justo antes de que la disquera decidiera lanzarlo como solista. A pesar de su salida, el grupo continuó cosechando éxitos. El año 1962 marcó una etapa clave en la evolución del grupo, siendo el auge del twist en México. Los Rebeldes supieron adaptarse al fenómeno y, sin resistirse al cambio, incorporaron este ritmo a su repertorio, renovando así su sonido en su tercer álbum de larga duración. El resultado fue rotundo. Las ventas del disco aumentaron, y las estaciones de radio lo promovieron con entusiasmo. Temas como Fiesta del Twist, Corre Sansón Corre y Nena Bailamos Twist pusieron a bailar a todo el país, convirtiéndose en el alma de las famosas reuniones de la época. Su capacidad para evocar emociones, especialmente en sus baladas rockeras, consolidó a los Rebeldes del Rock como uno de los pilares del movimiento musical juvenil de los años 60 en México. Lentas y melancólicas, canciones como Todo ha terminado y Mi diario, ambas versiones originales de Neil Sedaka, marcaron una nueva etapa en el repertorio de los Rebeldes del Rock, mostrando su capacidad para adaptarse a las tendencias del momento. Uno de sus últimos grandes éxitos, ya sin Johnny Laboriel en la agrupación, fue Muévanse Todos, incluido en su quinto LP. Esta nueva etapa trajo consigo a un poderoso vocalista, Baby Moreno, cuya voz potente y estilo energético aportaron una nueva fuerza al grupo. Durante este periodo, también tuvieron la oportunidad de colaborar con Angélica María en un álbum producido por Discos Musart, reforzando su conexión con otras figuras destacadas de la música nacional. En cuanto a su impacto comercial, se estima que sus ventas superaron los 9 millones de copias, una cifra impresionante para la época. El mismo Johnny Laboriel aseguraba con orgullo que lograron 50 éxitos a lo largo de su trayectoria. Incluso reconocía que, con la cantidad de éxitos incluidos desde sus dos primeros LP, pudieron haber amasado una verdadera fortuna. Sin embargo, la mala administración y decisiones discográficas truncaron ese destino. Según sus propias palabras, uno de los errores más grandes fue haber firmado con Discos Orfeón, un sello limitado en proyección internacional. Como ejemplo contrastante, Laboriel mencionaba que Enrique Guzmán, al firmar con CBS Columbia, hoy Sony Music, pudo expandirse hasta Europa, mientras que César Costa, también bajo Orfeón, tuvo una proyección más restringida. No obstante, el auge de los Rebeldes del Rock fue más breve de lo que muchos recuerdan. Francisco Domínguez, el abuelo, señalaba que duraron 7 años como banda consolidada. Javier Batis, una leyenda proveniente de Tijuana, quien brevemente se unió al grupo tras la salida de Johnny Laboriel. Los hermanos Tena, fundadores de la banda y propietarios del famoso café cantante Harlem, vieron en Batis un gran talento. Sin embargo, su estilo no encajó con la línea melódica del grupo, por lo que su paso fue breve. Quien sí se integró de manera exitosa fue Baby Moreno, originario de Reynosa, Tamaulipas, quien grabó con ellos el disco Más Éxitos, donde volvió a destacarse el tema Muévanse Todos. Cabe mencionar que, aunque eran ampliamente reconocidos en la Ciudad de México y otras capitales, existía cierta resistencia regional en algunas provincias del país, donde los grupos capitalinos no siempre eran bienvenidos en la radio local. A su vez, en la capital había una actitud recíproca hacia los grupos foráneos, lo que generó una suerte de división musical dentro del mismo territorio nacional. Aún así, los Rebeldes del Rock lograron trascender estas barreras geográficas y culturales, consolidándose como uno de los grupos más importantes y pioneros del rock and roll en español. Su legado, formado por una mezcla de carisma, ritmo y adaptabilidad, permanece vivo en la memoria colectiva de la música mexicana. El cantante Polo, quien pertenecía al famoso grupo Los Abson, participó en giras como apoyo vocal, consolidándose como una figura importante en su trayecto, aunque no llegó a ser miembro oficial. Lamentablemente,
Durante una de esas giras junto a los Rebeldes del Rock en Yucatán, Polo falleció trágicamente en 1974 al ahogarse en la alberca del hotel donde se hospedaba. Luego, vendrían más cambios. Waldo Tena desaparecería del grupo y Américo Tena se retiraría temporalmente. Su ausencia fue cubierta durante 3 años por Javier Portillo Rosas, quien entró a mantener viva la esencia de la banda. En 1980, el grupo fue invitado a participar en el 41º aniversario de Chicoche, y su actuación fue tan destacada que recibió elogios en medios de gran prestigio como Novedades, El Sol de México y El Universal. Poco tiempo después, se integraron nuevos elementos, como Antonio Navarro en la guitarra líder y músicos como Milo Flores en la batería, quien lamentablemente fallecería en 2022 al finalizar un concierto, así como Óscar Salinas como cantante y segunda guitarra, Valente Hernández en el bajo y Francisco en los teclados. En 1987, los Rebeldes del Rock debutaron con gran éxito en el emblemático Teatro Blanquita, compartiendo cartel con figuras como Pérez Prado, Chicoche, Clavillazo, Fernando Fernández y Sasha Montenegro. Ese mismo año también participaron en la clausura de las Celebraciones Patrias y en el Festival del Departamento de Limpia, realizado en el Palacio de los Deportes, invitados por el gobierno del entonces Distrito Federal. Durante la década de los 90, Carlos el Tigre Dufú reapareció en algunas presentaciones hasta su fallecimiento en 2006. Para reemplazarlo en ciertas fechas, volvieron a recurrir a Javier Portillo Rosas, hasta que Jorge Torres asumió ese lugar de forma definitiva. Una de las últimas grandes apariciones del grupo fue en 1999, ocasión en la que compartieron escenario con su voz original, Johnny Laboriel. Increíblemente, los Rebeldes del Rock siguen activos hasta hoy. En tiempos recientes, han participado en las caravanas del rock and roll, junto a artistas como Angélica María, Alberto Vázquez, César Costa, Enrique Guzmán, los Teen Tops, entre otros grandes nombres. El fundador Américo Tena falleció en la Ciudad de México el 10 de junio de 2008, pero su legado siguió vivo con nuevos integrantes como José Luis Verdejo Petus, ex guitarrista de los Rollers, quien se integró en diciembre de 2011 y falleció en enero de 2012. Lamentablemente, Johnny Laboriel, el carismático e inolvidable vocalista, falleció el 18 de septiembre de 2012, dejando tras de sí una huella imborrable en la historia del rock mexicano. En los últimos 2 años, los Rebeldes del Rock han demostrado que su legado sigue más vivo que nunca. A finales de 2022, sorprendieron al público con el lanzamiento de un álbum homónimo, producido por Fabián Rincón bajo el sello Universal Music, en el que colaboraron con reconocidos artistas contemporáneos como Los Socios del Ritmo, Playa Limbo, El Mimoso, Duvive Corona, Daniela Espalla y Los Rumberos. Este trabajo no solo fue un homenaje a su trayectoria, sino también una forma de acercar su música a nuevas generaciones. En junio de 2023, presentaron la versión deluxe de ese mismo álbum, incorporando a Rayleigh como invitado especial, ampliando aún más el abanico de estilos y voces que enriquecieron el proyecto. Durante este periodo, también han tenido una fuerte presencia en escenarios de México y el extranjero. En abril de 2024, fueron parte de un homenaje al grupo español Los Rebeldes, durante el tour Lo Eterno Nunca Muere, que celebró su 45 aniversario con conciertos en España, incluyendo una destacada actuación en Alicante. Ya en 2025, los Rebeldes del Rock han anunciado una gira con más de 30 fechas confirmadas que abarcan México, España y Andorra. Una de sus presentaciones más esperadas será el 26 de julio en el festival Al Fresquito, en San Roque, España, con entrada libre, lo que augura un reencuentro memorable con sus seguidores europeos. En sus redes sociales, la agrupación ha reiterado que este nuevo ciclo estará lleno de rock, carretera
y pura energía, reafirmando su compromiso con la música y su público. Lejos de retirarse, la banda ha abrazado el presente sin olvidar su historia, manteniéndose activa en estudios de grabación, giras, colaboraciones y nuevos formatos. En cada escenario y con cada canción, siguen demostrando que el espíritu rebelde del rock and roll no tiene fecha de caducidad. Gracias por acompañarme hasta el final de este video. Si te gustó, me encantaría saberlo en los comentarios. No olvides dejar tu like, que es muy importante para seguir compartiendo más contenido como este. Nos vemos muy pronto. Hasta entonces, cuídate mucho y que tengas un excelente día.